Miércoles 7 de enero del 2025. El tema de hoy, apúntalo en su libreta de reflexión. La Navidad que camina con nosotros. La Navidad que camina con nosotros. El reino de Dios no se guarda en cajas, se vive cada día. El reino de Dios no se guarda en cajas, se vive cada día. Así que vamos a leer en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, versos 12 al 17, y luego saltamos al 23-25. Le vamos a pedir que Alma nos lea el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versos 12 al 17, y luego ella salta 23 al 25. Alma. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, o Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Y eso es palabra de nuestro Dios. La Navidad que camina con nosotros. Hay una peculiaridad en este tiempo. Ahora en las tiendas por departamento están vendiendo las famosas cajas plásticas para guardar todos los adornos de la Navidad. Y hay torres de cajas plásticas para ese propósito. Y la gente va echando ahí todo lo que compró para adornar sus casas, y luego entonces lo mete en un closet y lo deja para el próximo año. Eso lo vamos a ver muy copiosamente en este tiempo. Por eso es que decimos que el reino de Dios no se guarda en cajas, se vive cada día. Entonces, se acabó el periodo de la Navidad, pero no quiere decir que nosotros vamos a guardar el reino de Dios. El Evangelio de Mateo, gente, nos sitúa al inicio del ministerio público de Jesús. Un momento de tránsito entre Juan el Bautista, que había sido encarcelado, como bien apunta el texto, y Jesús, que se establece en Galilea. Allí, Mateo reconoce el cumplimiento de la promesa de Isaías, que dice: el pueblo que habitaba en tinieblas vio gran luz. Así que la predicación inaugural de Jesús no es un discurso abstracto, es una proclamación encarnada. El reino se ha acercado porque Dios mismo se ha acercado en la persona de su Hijo Jesús. Así que la conversión que Jesús anuncia no es simplemente una corrección moral, es un cambio de rumbo, de mirada y de pertenencia. Donde Jesús está, el reino acontece. Hay una enseñanza que esclarece la sanidad que restaura y la liberación que devuelve la dignidad. El reino no es un ideal lejano, es una presencia que irrumpe y transforma la vida cotidiana. Eso lo vemos en la proclamación del ministerio de Jesús al comienzo de su ministerio. Después de los días festivos, gente, regresamos a la rutina, y ya se los marqué. Se apagan las luces, se guardan los adornos, y reaparece la prisa, reaparecen las agendas llenas, reaparece el corre-corre. Así que vivimos en un tiempo marcado por esta situación de cansancio colectivo
en medio de nuestro caminar en este nuevo año 2026. Poco a poco la música se va desvaneciendo y los encuentros se convierten en recuerdos agradecidos, ¿no? En ese contexto, el anuncio del reino resalta profundamente la contracultura. Nos invita a no resignarnos a la inercia, a no permitir que la esperanza se diluya en los calendarios y en las agendas tan marcadas que nosotros tenemos en este tiempo. El mismo Jesús que nació en Belén comienza hoy su misión anunciando: conviértanse porque está cerca el reino de los cielos. No es un eco lejano lo que estamos escuchando aquí, ni una promesa aplazada. Es una luz que enciende o se enciende en medio de nuestras sombras. Cristo camina por aldeas, ciudades y entra en casas. Se detiene en caminos polvorientos y allí enseña, allí sana y allí libera. Sí, en Navidad celebramos que Dios vino a nuestras vidas. Ahora, en este tiempo, luego de Navidad y de la Epifanía, se nos invita a dar un paso más, a cogerlo en lo sencillo, a cogerlo en lo ordinario, en la vida de cada día. El reino no se queda en el pesebre, continúa su camino en enero, en febrero, en marzo y a lo largo de todo este año 2026. Yo recuerdo, y en estos días yo he estado rebuscando mi memoria de mi infancia, y recuerdo que al terminar la Navidad sentía una nostalgia silenciosa, ¿verdad? Como si todo volviera a lo mismo. Pero en una oración comprendí algo especial. Lo más profundo de la Navidad, gente de Dios, no se vive en los adornos ni en los villancicos, sino en permitir que Jesús camine contigo, camine con tu familia, camine con tu gente. Cuando el calendario avanza, descubrir que el verdadero regalo no termina con las celebraciones, continúa como un acompañamiento fiel que se expresa en decisiones concretas, en cambios de actitud y en una apertura diaria a la gracia poderosa de nuestro Dios en medio de nuestras vidas. Así que no guardamos el reino de Dios en cajas plásticas y lo almacenamos en los closets. Lo que hacemos es que continuamos ese caminar del reino de Dios en el día a día de nuestra vida, en la cotidianidad de nuestra vida, en nuestras decisiones, en nuestras afirmaciones, en nuestros acompañamientos con la gente que más necesidad tiene. Dice el texto de hoy que una vez Juan el Bautista estuvo preso, Jesús inicia su ministerio en Galilea y le traían enfermos y había liberación y el Señor sanaba a la gente. Comenzaba el ministerio de Jesús. Pues en este tiempo, luego de la Epifanía que celebramos ayer, continuamos, pero ahora continuamos con la acción del reino de Dios en medio de nuestro diario vivir. El Señor nos acompaña ahora a ti y a mí a seguir afirmando la acción del reino de Dios en medio de nuestras comunidades, de nuestros países, de nuestra familia. Hay gente que necesita acompañamiento. Hay gente que necesita que tú y yo les ayudemos. Hay gente que necesita que alguien levante la voz por ellos en medio de la injusticia, del dolor y del quebranto. Por eso insisto en esta mañana y afirmo, el reino de Dios no se guarda en cajas, se vive cada día. La Navidad comienza a caminar con nosotros. Quiero darte por lo menos 4 aplicaciones que me parece que en este tiempo, luego de la Epifanía, luego de la Navidad, nos puede ayudar a seguir hacia adelante afirmando la acción del reino de Dios en medio nuestro. En lo personal, deja que la luz de Cristo ilumine tus miedos, tus tristezas y tus preocupaciones. Y yo te invito a que lo hagas, yo lo voy a hacer también. Voy a dejar que la luz de Cristo ilumine y elimine nuestros miedos o mis tristezas y mis preocupaciones. Eso es lo primero que vamos a hacer en el día de hoy. Lo segundo que vamos a hacer en lo familiar, haz de tu hogar un espacio
donde la palabra sane, el silencio acompañe. Vamos a hacer en medio de nuestros hogares, en medio de nuestra familia, vamos a tener la palabra y vamos a permitirle que esa palabra sea una palabra sanadora, sea una palabra de transformación y que en el silencio nos acompañe esa palabra de Dios hablando a nuestras vidas de forma poderosa. Eso es en lo familiar, dejar que la luz de haga espacio en nuestros hogares y que la palabra sea el centro de nuestros hogares. En lo comunitario, vive el reino de Dios en gestos de servicio, de justicia y de compasión. En ocasiones vamos a ser criticados, en ocasiones nos van a lanzar piedra, en ocasiones van a decir cosas de cada uno de nosotros, pero no importa. Tenemos que vivir el reino en gestos de servicio, en gestos de justicia y en gestos de compasión con aquellos que más lo necesitan. En lo cotidiano, en lo diario, en la menudencia del día, recuerda que el reino está tan cerca como la próxima decisión, la próxima palabra, el próximo gesto de amor que tú vas a hacer. Por eso insisto en estas 4 aplicaciones para seguir afirmando el reino de Dios en medio nuestro en este tiempo. En lo personal, deja que la luz de Cristo te ilumine. En lo familiar, haz del hogar un espacio donde la palabra sane. En lo comunitario, vive el reino de Dios en gestos de servicio, de justicia y de compasión. Y en lo cotidiano, recordar que el reino está tan cerca como la próxima decisión, la próxima palabra y el próximo gesto de amor que vamos a hacer. Recuerda la Navidad que camina con nosotros. El reino de Dios no se mete en cajas plásticas y se esconde en los closets. Amén. Bueno, ahí dejo la meditación para que la compartas más adelante y te invito a tener la palabra de oración. Pero antes quiero seguir afirmando que Jesús nos invita hoy a una conversión que abre caminos. No me quiero sin afirmar eso. No me quiero ir sin afirmar eso. Jesús nos invita hoy a una conversión que abre camino. El reino está tan cerca como este año que comienza. La pregunta permanece para nosotros. ¿Qué lugar le daremos al Señor en este año 2026? ¿Qué lugar tú le darás al Señor en este año 2026? Oramos. Señor Jesús, luz que no se apaga, camina con nosotros en los días ordinarios. Ilumina nuestras sombras, renueva nuestras fuerzas y haz de cada decisión un gesto del reino. Que la Navidad no se quede en el recuerdo y guardada en cajas plásticas, sino que se vuelva vida contigo en cada día y en cada decisión de nuestras vidas. Gracias, buen Dios, y oramos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Y todos nosotros decimos amén.